Hola chicos, bienvenidos a este video. En este video voy a explicar un tema de octavo grado y el tema es el siguiente: ángulos correspondientes y ángulos alternos. Tenemos la siguiente información. Es importante que conozcamos, ¿verdad?, con respecto a los ángulos correspondientes y a los ángulos alternos. En primer lugar, como ustedes pueden observar, tenemos los ángulos internos, y es que los ángulos internos se forman a partir de dos rectas paralelas, pero en este caso, ¿verdad?, no siempre serán rectas paralelas. Entonces, como decía anteriormente, los ángulos internos son aquellos que se forman a partir de dos rectas, y estas dos rectas son cortadas por una recta transversal. La recta L, la recta M son cortadas por la recta transversal, que en este caso es la recta S, y los ángulos internos se forman o son aquellos que están dentro de las dos rectas que en este caso son cortadas por una transversal. Tenemos entonces los ángulos internos, son los que están dentro de las dos rectas, la recta L y la recta M, y tenemos que como ángulo interno tenemos el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H, serían los ángulos internos. Ahora tenemos la otra parte, que serían los ángulos externos, y los ángulos externos son aquellos que están, por decirlo así, fuera de las dos rectas, que en este caso es la recta L y la recta M. Entonces son aquellos que están fuera de las dos rectas que son cortadas por una recta transversal. Tenemos entonces los ángulos externos, tenemos el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo H, que son los ángulos externos. Y en tercer lugar tenemos los ángulos correspondientes. Y es que los ángulos correspondientes se le llama así a dos ángulos que están, eh, que están o que se forman a partir de dos rectas, como le dije anteriormente, y que estas dos rectas son cortadas por una recta transversal, con la diferencia de que los ángulos correspondientes son aquellos donde uno de ellos es ángulo interno y el otro es ángulo externo. Ya lo vimos anteriormente, el ángulo interno es el que está dentro de las dos rectas y el ángulo externo es el que está fuera de las dos rectas. Entonces, los ángulos correspondientes, nuevamente recapitulando lo que dije, los ángulos correspondientes son aquellos que están, ¿verdad?, en el mismo lado del eje transversal, ¿sí? Y uno de ellos es interno y el otro es externo. Y tenemos acá los ejemplos. Tenemos la figura acá, tenemos el ángulo A que tenemos aquí. El ángulo A es un ángulo externo y el ángulo E es un ángulo interno. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo E son ángulos correspondientes porque cumplen las dos características, están en el mismo lado del eje transversal o de la recta transversal en este caso, y uno de ellos es interno y en este caso el ángulo E es interno y el ángulo A es externo. Entonces, otro también ejemplo es el ángulo D con el ángulo H, ¿verdad? Tienen un color amarillo ahí. El ángulo D con el ángulo H son ángulos correspondientes porque también cumplen las dos características mencionadas anteriormente. Y el ángulo B con el ángulo F de igual manera. El ángulo B con el ángulo F son ángulos correspondientes, y también el ángulo C con el ángulo H son ángulos correspondientes. Tenemos la siguiente parte o la siguiente figura, que son los ángulos alternos externos. Y tenemos que como ángulos alternos externos tenemos el ángulo A con el ángulo G, ¿sí? Son alternos con respecto al eje transversal o a la recta transversal en este caso. El ángulo A, color rosado, con el ángulo G son ángulos alternos externos, ¿sí? Y de igual manera el ángulo D con el ángulo F son ángulos alternos externos, que tienen color como celeste ahí, ¿verdad? Serían ángulos alternos externos. También tenemos los ángulos alternos internos, como la
misma palabra lo dice, ¿verdad? Están dentro de las dos rectas, internos, pero con la diferencia de que son alternos. Tenemos entonces el ángulo B con el ángulo H, color verde, son alternos internos, y el ángulo C con el ángulo E de igual manera son ángulos alternos internos. Y acá en esta parte dice que es bien importante recordar eso también: a la recta que corta a dos o más rectas se le llama secante. En la figura S es la recta secante, ¿verdad? Otro nombre que se le puede dar a la recta en este caso, nosotros, bueno, lo expliqué anteriormente, que sería una recta transversal, pero también, ¿verdad?, se le llama como recta secante, ya que corta a dos o más rectas en este caso. En este caso solo corta a dos rectas, por lo tanto se llama recta secante. Muy bien, pasemos a un ejemplo. Permitan colocar el ejemplo acá. Vamos a trasladar el ejemplo. Y tenemos el siguiente ejemplo para este tema. Tenemos el ejemplo y nos dice: en el siguiente diagrama identifica. Este es el diagrama, es bien importante tomar en cuenta el diagrama. Y tenemos que lo siguiente, que debemos de identificar lo siguiente: los ángulos internos. En primer lugar me pide identificar los ángulos internos. En segundo lugar me pide identificar los ángulos externos. En tercer lugar me pide identificar los ángulos correspondientes. Y en cuarto lugar me pide identificar los ángulos alternos externos. Y por último me pide encontrar los ángulos alternos internos, ¿verdad? Eso es lo que nos pide en este caso el ejemplo. Muy bien, vamos a darle solución entonces a este ejemplo. Vamos a tomar en cuenta, como dije anteriormente, el diagrama que se nos presenta para poder resolver ese ejemplo. Muy bien, vamos a colocar ahí, muy bien. Tenemos acá la figura o el diagrama, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, me pide encontrar los ángulos internos, ¿sí? Ok, vamos a encontrar los ángulos internos. Y dije que los ángulos internos estaban, ¿verdad?, dentro de o en medio de las dos rectas que en este caso cortaba la secante, ¿verdad? Entonces la recta L y la recta M son esas dos rectas y los ángulos internos se encuentran dentro de esas dos rectas. Entonces el primer ángulo interno que tenemos es este, ¿verdad? Tenemos ese primer ángulo interno. Perdón, aquí, muy bien, vamos a borrar. Tenemos este ángulo interno, que es el ángulo B. Entonces acá lo que vamos a hacer en el número 1, vamos a colocar el ángulo B. También tenemos el ángulo C como ángulo interno. Muy bien, colocamos ahí el ángulo C. De igual manera tenemos el ángulo E y el ángulo H, ¿verdad?, que son nuestros ángulos internos. Entonces los vamos a copiar acá. El ángulo E y el ángulo H, que serían nuestros ángulos internos del diagrama que se nos presenta. Bien, vamos nuevamente a borrar esto y vamos a continuar con el número 2. Ya respondimos el número 1, vamos con el número 2, los ángulos externos. Y recordemos, ¿verdad?, que los ángulos externos son los que están fuera de las dos rectas, que en este caso son las rectas L y la M. Entonces sería este ángulo, este de igual manera, este y este. Entonces vamos a colocar acá, ya los identifiqué, entonces solo los voy a colocar. Tenemos al ángulo A, tenemos también al ángulo D, tenemos al ángulo D, tenemos al ángulo, también en este caso tenemos al ángulo F, ¿verdad? Muy bien, y por último tenemos al ángulo G, ¿verdad?, que serían nuestros ángulos externos del diagrama que se nos presenta. Nuevamente vamos a borrar para continuar con la solución del número 3. Y el 3 nos dice los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes?
Ya dije, ¿verdad? Que una de las dos características de los ángulos correspondientes es que esté en el mismo lado, en este caso de la recta transversal o de la recta secante, ¿verdad? Que sería la recta S, que estén en el mismo lado y que uno sea interno y otro sea externo. Entonces, nuevamente tomamos este, ¿verdad? Este es un ángulo interno, ¿sí? Y este externo, perdón, y este sería un ángulo interno. Entonces yo puedo tomar a estos dos. Y si ustedes se notan, están en el mismo lado de la recta secante. Entonces tenemos acá, voy a colocar acá que el ángulo A y el ángulo, aquí sí tengo que colocar y el ángulo E, ¿verdad? Eso indica que estos dos ángulos son correspondientes. Otro ángulo correspondiente es el ángulo D con el ángulo H, ¿verdad? Son otros dos ángulos correspondientes. Entonces lo que hago es colocarlo acá, ángulo D y el ángulo H. El ángulo H, que también son ángulos correspondientes. Otro de los ángulos correspondientes es el ángulo B con el ángulo F. Entonces colocamos acá el ángulo B y el ángulo F. Muy bien, ya tenemos otro par de ángulos correspondientes. Y por último tenemos el ángulo C con el ángulo G, ¿verdad? Que son los otros, o en este caso son los últimos ángulos correspondientes. El ángulo C con el ángulo G. Muy bien. Ya respondimos o ya identificamos los ángulos correspondientes y ahora vamos a identificar los ángulos alternos externos en este caso, alternos externos. Muy bien. Nuevamente vamos a hacer esto. Muy bien, vamos a quitar esto ya que no lo necesitamos. Muy bien, vamos entonces a responder al número 4, los ángulos alternos y externos. ¿Cuáles son los ángulos alternos externos? Que están en lados contrarios de la recta secante y la misma palabra dice que son externos. Entonces, en este caso, los ángulos externos sería el ángulo A con el ángulo G. Esos serían los ángulos alternos externos. Y el otro sería el ángulo D con el ángulo F, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá en el número 4, tenemos el ángulo A y el ángulo, en este caso, el ángulo G. Y tenemos el otro par de ángulos alternos externos, el ángulo D y el ángulo F. El ángulo F, que serían nuestros ángulos alternos externos. Muy bien. Ahora vamos a responder a nuestra última pregunta de este tema. Tenemos los ángulos alternos internos, es decir, la misma palabra nuevamente lo dice, que son internos, están dentro de las dos rectas, de la recta L y de la recta M. Y la característica es que estén en diferentes lados de la recta secante. Por ejemplo, estos son ángulos alternos internos y de igual manera el ángulo C con el ángulo D. Entonces vamos a responder acá. Tenemos el ángulo, en este caso el ángulo B. Sí, el ángulo B. Muy bien, creo que no nos va a dar el espacio ahí. Vamos a hacerlo un poco más para acá. Entonces tenemos acá en el número 5 el ángulo B y el ángulo H, que son ángulos alternos internos. Y tenemos el ángulo C y el ángulo E. Muy bien. Muy bien, tenemos ahí, ¿verdad? Hemos encontrado
o hemos identificado en este tema los ángulos internos que tenemos acá como número 1, como número 2 tenemos los ángulos externos y como número 3 tenemos los ángulos correspondientes y como número 4 tenemos los ángulos alternos externos y por último tenemos los ángulos alternos internos. Nuevamente recapitulando, los ángulos internos son aquellos que están dentro de las dos rectas que han sido cortadas, en este caso por una recta secante, ¿verdad? Y los ángulos externos son aquellos que están fuera de las dos rectas que de igual manera han sido cortadas por una recta secante o una recta transversal. Y también en este caso los ángulos correspondientes, como ya lo dije, son aquellos ángulos que están en el mismo lado de la recta secante o de la recta transversal y que uno de ellos es interno y otro es externo, ¿verdad? Esos son los ángulos correspondientes y los ángulos alternos externos son aquellos ángulos que, como su palabra, como la misma palabra lo dice, externos, están fuera de las dos rectas y son alternos, es decir, un ángulo está a un lado de la recta secante y el otro ángulo está al otro lado de la recta secante. Y de la misma manera los ángulos alternos internos, con la única diferencia que los ángulos alternos internos son aquellos que están dentro de las dos rectas. Muy bien, esto ha sido todo por hoy con respecto al tema de ángulos correspondientes y ángulos alternos.